una serie nueva, o vamos más bien a dar inicio a este estudio, titulada El último día de Jesús. Nunca en la historia ha existido un día de 24 horas como el que atravesó Jesús, el Hijo de Dios, antes de morir crucificado, ni tampoco lo habrá. Algo de la importancia de estas últimas 24 horas de Jesús lo podemos examinar en el increíble espacio que la Biblia le da principalmente en los evangelios. Por ejemplo, en los 4 evangelios, para que tengan ustedes alguna idea de la importancia de las últimas horas de Jesús, en los 4 evangelios tenemos 4 capítulos dedicados a los primeros 30 años de ministerio de Jesús. O sea, hay 4 capítulos dedicados a sus primeros 30 años de Jesús, mientras que existen 85 capítulos dedicados a los últimos 3 años y medio de la vida de Jesús. Vemos aquí, por comenzar, que el énfasis de Dios está puesto en los últimos 3 años de ministerio de la vida de Jesús. Ahora bien, de estos 85 capítulos dedicados a los últimos 3 años y medio del ministerio de Jesucristo, 56 capítulos están dedicados a sus años de ministerio, mientras que 29 capítulos se concentran en la última semana. Lo que vemos que Dios comienza a reducir y nos muestra que hay un énfasis muy grande, más grande que los años de ministerio, en la última semana de Jesús. Y de los 29 capítulos que mencionan la última semana de Jesucristo, 13 de estos capítulos están dedicados al último día. 13 capítulos están dedicados de los 4 evangelios al último día que pasó Jesús en la tierra, que comenzó al atardecer y terminó al atardecer del otro día de acuerdo a los días judíos. Con estos 13 capítulos dedicados a los eventos de la última semana, 13 de estos están dedicados, insisto, a los eventos del último día, que comienza a las 6 de la tarde, así contaban los judíos los días, a las 6 de la tarde del otro día. Y con estos 13 capítulos dedicados a los eventos del último día de Jesús, 16 capítulos están dedicados a los otros días, por lo que vemos que el énfasis del cielo está en que nos concentremos, porque se encuentran las más grandes riquezas de Dios en el último día de Jesús. De alguna forma misteriosa, Dios quiere que nos concentremos, y Él abarca más escritura y los evangelistas más tinta, y Dios inspira más al Espíritu Santo para que escriban el último día de Jesucristo. Pero vayamos un poco más lejos. A los eventos del último día de Jesús se dedican en la Biblia 579 versículos en los 4 evangelios. Y de estos 579, 218 versículos están dedicados a la traición, al arresto y a los 6 juicios. Repito, 218 versículos se concentran nada más desde el momento en que en el huerto de Getsemaní Jesucristo es traicionado y arrestado. Y de los demás 361 versículos que siguen o que sobran se dedican a la Pascua, a las enseñanzas en el aposento alto, a la oración intercesora en Juan 17, al huerto de Getsemaní, la carga de la cruz, la crucifixión, la tumba y su sepultura. El énfasis, pues, de Dios es en el arresto y en los juicios, y lo podemos comprobar por el tiempo involucrado. Cristo fue traicionado aproximadamente a las 2 de la mañana. Él se encontraba en el huerto de Getsemaní aproximadamente como a las 2 de la mañana, entre las 2 y las 2:30 de la mañana. Y vamos a descubrir que los juicios o los 6 juicios que vamos a estudiar en esta serie
terminaron a las 6:30 de la mañana. O sea que desde que fueron a arrestar a Jesús a Getsemaní, pasaron aproximadamente 4 o 5 horas, cuando antes de que el Sanedrín se reuniera al otro día, porque era ilegal que se juzgara a nadie de noche. Era ilegal que se juntara el Sanedrín de noche. Era ilegal que a un preso se le sentenciara sin que antes hubiera habido testigos que pudieran ser testigos de cargo y que dijeran, ¿verdad?, esta persona hizo esto y aquí están las evidencias. Entonces nos damos cuenta de qué forma tan ilegal, tan absurda, cómo se violaron todos los códigos de la jurisprudencia, el derecho romano que había en aquel tiempo prevalecido como una de las fuentes de la jurisprudencia actual. Todos los estudiantes que estudian leyes estudian el derecho romano y lo consideran lo máximo, infinitamente superior al derecho romano, era el derecho y las leyes que Dios antes que los romanos le dio a la nación de Israel, como las vamos a ir analizando también a la luz de la jurisprudencia, de la abogacía y del poder judicial. Entonces es maravilloso que nosotros podamos introducirnos en esta serie, porque esto nos da un periodo aproximadamente de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, como de 5 horas, y quedando solamente como un periodo de 9 horas para todos los eventos posteriores que siguieron, porque a las 9 de la mañana Jesucristo ya estaba crucificado. Fíjense, en Getsemaní estamos hablando como a las 2:30 de la mañana, duran como 6 horas los juicios, inmediatamente a las 9 de la mañana ya estaba en el monte Gólgota colgado, y de las 9 a las 3 de la tarde Cristo duró colgado en la cruz, y Él murió exactamente a la hora 9 o a las 3 de la tarde, duró 6 horas colgado en la cruz. ¿Por qué? Porque el número 6 es el número que Dios le asignó al ser humano. Y Él moría identificándose con la raza humana. En el 6º día, Dios creó al ser humano. Ahora, siendo que el Espíritu Santo pone tanto énfasis al último día de Jesús en esta tierra, debe ser muy importante para todos nosotros estudiar profundamente estas últimas 24 horas, para que aprendamos revelaciones profundísimas de la vida y el significado y el propósito principalmente de los sufrimientos de Jesucristo. Después de que la mayor parte de nosotros pudimos admirar, otros criticar y otros contemplar la película La Pasión de Cristo, yo recuerdo que comentaba con mi hermano Alex que esta película tiene aproximadamente un 25% de verdad, contra un 75% inventado. Lo dijimos, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces. Cuando Jesús aparece ahí en la película al principio diciéndole al Padre, defiéndeme, fue casi una blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesucristo jamás le pidió al Padre que le defendiera. Él iba voluntariamente, y Él había declarado en Juan 10, 18 al 20, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y poder para tomarla. Cuando los discípulos quisieron intervenir para poder defender a Cristo, les dijo, guarden su espada. ¿Qué acaso ustedes no saben que yo puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles y defenderme? Sin embargo, en la película aparece inmediatamente, ¿verdad?, como que Él está pidiendo defensa. Hay otras cosas buenas de la película, ¿verdad? Sensibiliza a la gente, tocó a mucha gente después le ha interesado más en la Biblia. Se está pasando en las naciones árabes. Los árabes, simplemente por ir en contra de los judíos, fueron a ver la película porque comenzaron a correr el rumor de que era antisemita, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad?, Dios de una u otra manera usa muchas cosas para nuestro bien. Pero vemos nosotros después de esta película todas las barbaridades que sacaron después. Pedro no niega a Cristo más que en el patio de la casa de Caifás. Juan no le llama madre a Jesús, en la película le llama madre a Jesús antes de la crucifixión, y es en la crucifixión donde Jesucristo le dice a María, María, he ahí tu hijo, hijo, ahí a tu madre. Cuando el soldado le atraviesa en la película el costado a Jesucristo, sale como manguera
la sangre. Esto es una blasfemia también. Muy pocos cristianos inclusive han podido discernir este hecho. ¿Por qué es una blasfemia? Porque el hecho que Cristo le saliera ese chisguete de sangre tan grande indicaba que era el soldado el que lo estaba matando. Y sin embargo, en la Biblia dice el apóstol Juan que él vio cuando se acercó a la cruz una gota mezclada de agua con sangre, una gota que le quedaba y que salía de su costado. Y esta observación de Juan, a la luz de la cardiología moderna, nos habla que Jesucristo tuvo una rotura del pericardio antes de que el soldado le atravesara la lanza. El pericardio es una capa que cubre el corazón y que lo protege, y entonces cuando el soldado entierra la lanza, la gota de agua con sangre implicaba clínica y médicamente que Jesús ya estaba muerto. El soldado no podía matar a Jesús, pero ahí en la película aparece, al atravesarle la lanza, que todavía estaba llena de sangre su cuerpo y que sale como un chisguete, implicando que el soldado lo mataba. Esto es una muy pobre asesoría que tuvo este pobre productor Mel Gibson, porque nos habla, ¿verdad?, de que Jesús lo estaba matando el soldado. Sin embargo, en el Salmo 22, 1000 años antes de que esto sucediera, el rey David ya en el Salmo 22 había escrito, profetizando la muerte de Cristo: mi corazón se derritió como la cera dentro de mis entrañas. O sea, ¿qué fue lo que mató a Cristo? Regularmente, de acuerdo a las tradiciones, los crucificados eran colgados para que pudieran ser expuestos a los cuervos, para que pudieran ser expuestos a las aves de rapiña, para que comenzaran a morirse asfixiados porque el diafragma comenzaba a oprimirse por el peso del cuerpo, y para que no hubiera ninguna duda de que el crucificado moría, porque los soldados romanos tenían órdenes estrictas que cuando ellos eran los ejecutores para poder matar o crucificar o llevar a cabo la muerte o la pena capital de un prisionero, si el prisionero no moría, moría el soldado. Esto era una cosa gravísima dentro del ejército de Roma. Entonces los soldados lo que hacían era asegurarse de que estaba muerto, rompiéndole con un martillo las rodillas o los meniscos de las rodillas al crucificado, para que al romperle los huesos, entonces ya se cayera el cuerpo, y si no había muerto por los clavos y el desangramiento, moría asfixiado. Pero cuando el soldado romano, de acuerdo a la Biblia, como lo vamos a ir viendo, todo lo vamos a ver con muchos detalles, se acercó para romperle las rodillas a Cristo, la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 12, hablaba que no se le podía romper ningún hueso al Cordero Pascual. Entonces, el soldado romano, al acercarse a la cruz del Calvario y querer romperle los huesos a Cristo, él se da cuenta de que él estaba totalmente muerto. O sea, el soldado ya no tuvo ninguna duda de que Cristo estaba muerto, pero por si aquello de las flies, por si aquello de que ellos eran responsables, es cuando toma la lanza y entonces se la atraviesa en el costado, y es cuando le sale la mezcla del agua con la sangre. Entonces Cristo fue el único crucificado al que no le rompieron los huesos o las piernas, porque así estaba escrito. Y vamos a ver a continuación con lujo de detalles lo importante que era que nos remontemos al Antiguo Testamento antes de entrar a nuestro estudio, durante un periodo anterior. 6 meses antes de que Cristo muriera, 6 meses antes, Jesús comienza a enseñarles a todos sus discípulos que le seguían los detalles, los vamos a ver a continuación, los detalles tan minuciosos, tan precisos, tan exactos de todas las cosas que le iban a suceder en la última semana antes de que lo crucificaran. Y las cosas que sucederían también cuando fueran ellos por última vez a Jerusalén. Evidentemente Jesús, al comenzar a compartirles a sus discípulos todos los detalles que se iban a precipitar en los días venideros, era para revelarles con mucha anticipación, no solamente prepararlos psicológicamente para su rechazo y para su muerte, sino también les iba a demostrar a los discípulos que si Él les comenzaba a decir, va a pasar esto primero, y esto después, y esto enseguida,
ellos iban a descubrir que realmente ese Jesús, ese rabí al que estaban siguiendo, era Dios. Porque nadie más que Dios, como lo vamos a ver a continuación, puede revelar el futuro con la precisión y los detalles de decir, en 1 hora va a suceder esto, en 3 horas va a suceder esto, hoy en la noche va a pasar esto, después va a pasar esto, etcétera, etcétera. Y esto los discípulos les sirvió para fortalecer realmente su concepto de que Jesús era el Mesías. Cristo también les comienza a enseñar a los discípulos que su muerte no era un mero accidente. Ni tampoco él iba a ser la víctima de una turba o de una multitud desenfrenada de gente incontrolable. Todas las cosas que iban a suceder a continuación estaban perfectamente determinadas y profetizadas para que se cumplieran en su persona. Pero aún más, él tenía que demostrar que realmente al comenzar a enseñarles las cosas que iban a sucederse, que él era el profeta que el Antiguo Testamento había enseñado que vendría como el Mesías. Vamos al Antiguo Testamento rápidamente al capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18. Dios le dio a Israel una ley, o les reveló un procedimiento para que la nación pudiera identificar quién era un verdadero profeta y quién era un falso profeta. Cada profeta tenía que dar predicciones relacionadas, escúchenme, con la historia inmediata o contemporánea de su pueblo, en primer lugar. Y cuando se cumplieran estas predicciones, ¿verdad? Qué fácil es decir, bueno, dentro de 25 años va a pasar esas cosas y se muere, pues nadie sabe si fue profeta o falso profeta. Tenía que dar predicciones que se cumplieran en el medio contemporáneo en el que estaban viviendo. Claro que hubo unas después, pero tenía precisamente que corroborarse que ese profeta era de Dios si se cumplían al 100%. Si el profeta que había hablado no hablaba y no sucedía lo que él había dicho, entonces este era un falso profeta. Leamos Deuteronomio 18, versículos del 15 al 22 con detenimiento. Del 15 al 22. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Nos detenemos aquí. Dios, anteriormente, en el monte Sinaí, cuando se apareció en el pueblo, Deuteronomio 4 y Deuteronomio capítulo 5, y comenzó el monte Sinaí a temblar, y comenzó un ruido, con sonidos de bocina, y cayeron truenos y oscuridad. Todo el pueblo que estaba en el monte Sinaí, era la primera vez que Dios colectivamente se revelaba a una multitud de gente. Antes del monte Sinaí se había revelado a Abraham, se había revelado a Moisés en forma individual, pero era la primera vez en que Dios se revelaba a miles de personas. Y todos estos judíos creyeron que al llegar al monte Sinaí iban, Dios es bueno, es peace and love, iban a llegar allá al monte Sinaí, iban a caer jingle bells, iban a caer palomitas y todo bonito, y los ángeles, ¿cómo están mis chiquilines? ¿Cómo les va mis nenes? Y este era el concepto que los judíos tenían de Dios. Pero cuando ellos llegan al monte Sinaí y comienza y oscurecerse todo y a temblar todo, se bajan en estampida corriendo los israelitas y corren con Moisés y le dicen, Moisés, no te lo suplicamos, no queremos oír la voz de Dios. Mira Moisés, ve tú habla con Dios y lo que Dios te diga, ven y dínoslo y nosotros te vamos a oír a ti. Esta es la razón por la cual aquí se les dice, ¿verdad?
que les iba a levantar profeta conforme a versículo 16 a lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, el monte Sinaí, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Dios. O sea, Dios entonces designa a seres humanos para que sean los seres humanos, como no quería el pueblo tratar directamente con Dios, Dios escoge a seres humanos y los llama mensajeros, que es el título en el hebreo para la palabra profeta. ¿Quién es un profeta de Dios? Alguien que trae un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Un evangelista es alguien que trae un mensaje a las gentes no cristianas. El profeta habla al pueblo de Dios, el evangelista al pueblo no cristiano. Entonces, el profeta es cualquier persona que habla con la Biblia, que cita la Biblia, que dice, así dice Dios, y no mi corazón ni mis pensamientos. Este es el profeta de Dios. Entonces Dios les da a continuación las siguientes instrucciones. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vemos pues que aquí Dios claramente le revela a su pueblo el procedimiento para que puedan distinguir quién era un profeta de Dios, quién era un profeta falso. Podemos sacar nosotros con esta enseñanza algunos ejemplos rápidos de los últimos años. Por ejemplo, falsos profetas. ¿Quién fundó una secta llamada Los Testigos de Jehová? Un hombre llamado Charles Russell. Él profetizó y dijo que en 1914 se acababa el mundo. En 1914 no se acabó el mundo. Dijo, me equivoqué, va a ser en el 24, tampoco sucedió. Nos damos cuenta que a la luz de la Biblia es un falso profeta. Otro falso profeta, el que fundó los mormones, José Smith. Él dijo que Dios se le apareció y que le dijo que podía tener 9 esposas más, aparte de la que ya tenía. Así que una vez se levantó y le dijo, ¿sabes qué, mi chiquitina? No eres la única, hay 9 que vienen en camino. ¿Qué harías si tu esposo amaneciera y te dijera eso mañana en la mañana? Le pondrías la maleta en la carretera, ¿no? Sin embargo, cuando José Smith, en el siglo XIX, tuvo esta supuesta visión de un ángel que dice que se le apareció, llamado Moroni, entonces Estados Unidos estaba celebrando su constitución, y la constitución americana prohibía que hubiera multiplicidad de mujeres o un hombre con 4 o 5 mujeres. Entonces a José Smith lo lincharon en una de las cárceles y murió linchado precisamente por eso, porque él estaba diciendo que Dios había permitido eso. Sin embargo, a la luz de la Biblia es un falso profeta. Entonces podemos nosotros distinguir el Dalai Lama, ¿verdad? El líder de los budistas le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Muy bien, si yo estoy ahí y me dice el Dalai Lama, yo soy Dios, le digo, mire, señor Dalai Lama, las palabras salen sobrando. Usted, para demostrarme que es Dios, usted me tiene que demostrar el poder sobre la creación. Así que dígame usted qué va a pasar en 3 o 4 horas, dígame cuándo va a morir y dígame a las cuántas horas o a los cuántos días va a resucitar. Y cuando usted me demuestre que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, porque solo Dios tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, entonces creeré que usted es Dios. Y así nos damos cuenta cómo se pueden desenmascarar a Serge Le Ferrier, el que fundó la Gran Confraternidad Universal, el gurú Harashi Maharashi, que llegó a Los Ángeles y dijo, cuando llegó a Los Ángeles, ha llegado Dios ante ustedes. Los filósofos orientales dicen que somos dioses, que tenemos aquí el karma, que tenemos el tercer ojo. El fundador de la dianética, de la cienciología, que todos los artistas de Hollywood lo siguen, Ron Hubbard.
Dijo que él era el Mesías de la salud mental y murió en las aguas internacionales buscado por 5 países por evasión de impuestos, y antes de morir el viejito Rabo Verde tenía 17 modelos junto con él, chamaquitas todas, de 15 a 18 años de edad, el padre de la salud mental. Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad? Nostradamus es otro falso profeta. Las profecías de Nostradamus se han cumplido en un 30%, contra un 70% que no se cumplieron. Otra mujer, Jean Dixon, una semana antes de que mataran al presidente John F. Kennedy, escribió y fue uno de los diarios principales de Estados Unidos: veo sangre en Dallas, y dijo el día. A partir de ese momento, cuando mataron a Kennedy y los periodistas tenían el reporte que esta mujer había anunciado que iba a morir un personaje en ese día y había visto sangre, la comenzaron a adorar como profeta. Jean Dixon ese mismo mes comenzó a hacer otros anuncios de otras profecías y el 90% no se cumplieron, y hasta la fecha no ha vuelto a hacer ninguna profecía. Entonces, el hecho de que de vez en cuando alguien, como dicen, le atine al blanco, como Nostradamus, como Jean Dixon, y si no es el 100% de acuerdo a la Biblia, si hay 1% que no se cumpla, no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el mismo Satanás puede poner en muchas personas. Todos estos fenómenos que estudia la ciencia parapsicología, como los fenómenos paranormales, muchachos que les vendan los ojos y pueden ver cartas. Personas que pueden comunicarse en lo que se llama la clarividencia o la telepatía, o comenzar a adivinar el pensamiento de otras personas. De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros que nos visitan en esta tarde, de acuerdo a la Biblia, no hay ningún ser humano que tenga poderes extrasensoriales o poderes paranormales o poderes para levitarse o poderes para meterse agujas y traspasar y que no salga sangre. Cuando tú ves a algún ser humano ejerciendo algo que trasciende el mundo natural y que se le llama fenómeno o se le llama un milagro, la Biblia dice que hay otro poder fuera del Dios, que es el poder de Satanás. Y Satanás, de acuerdo a la Biblia, le puede dar a los seres humanos el poder de levitarse, el poder de atravesar una pared, el poder de hacernos ver que hay un ovni en el cielo, ilusiones ópticas, puede afectar tan gravemente tu cerebro que te puede hacer cosas ver que no son verdad, etcétera, etcétera, porque la Biblia es el único libro que nos revela cómo poder distinguir entre la verdad y entre la mentira. Muy bien, vamos ahora al libro de Mateo, capítulo 16, y vamos a comenzar a ver de una forma maravillosa, preciosa, precisa. Mateo capítulo 16, y vamos a comenzar a ver las asombrosas predicciones, las asombrosas y sobrenaturales, maravillosas, precisas, exactas predicciones de Jesús días antes de que Él fuera llevado a la cruz del Calvario. Vean ustedes, vamos a hacer una suma de 4 o 5 versículos nada más y vamos a sumar cuántas predicciones exactas se encuentran en la boca de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, número 1, ir a Jerusalén. ¿Sabe una cosa? Necesito ir a Jerusalén, número 1. Número 2, y padecer mucho. Número 3, ¿de quién iba a padecer? ¿De la gente? ¿Le iban a meter una zancadilla? No, de los ancianos. Y nada más de los ancianos, no. En cuarto lugar, de los principales sacerdotes. Y en quinto lugar, y de los escribas también. Y en sexto lugar, y ser muerto. Y en séptimo lugar, resucitar al tercer día. 7 predicciones hace Jesús en este versículo. 1, ir a Jerusalén. 2, padecer mucho. Él sabía que al llegar allá iba a padecer. Sabía quiénes eran los que lo iban a comenzar a torturar, los ancianos. Pero no solamente los ancianos, sino también los principales sacerdotes. Número 4. Número 5, y también los escriban. Comienza a describir
todas las personas involucradas en sus futuros sufrimientos. Número 6, les dice, voy a ser muerto, y les declara, voy a resucitar. Mateo 17, versículo 22. Aquí agrega Cristo otra profecía más. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Aquí añade el detalle que Él será entregado. Agrega algo más a las anteriores 7 predicciones. O sea, aquí ya llevamos 8 predicciones en 2 versículos de Jesucristo. Mateo 20. Versículos 18 y 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Número 9. En noveno lugar, Cristo les dice a los discípulos que iba a ser entregado. Y aquí dice exactamente a quiénes Judas, porque más adelante vamos a ver que fue Judas el que le entregó, a quiénes se lo iba a entregar. No al gobierno romano, no a los esenios, sino que exactamente les dice, Cristo será entregado a los principales sacerdotes. En 10º lugar, y a los escribas. En 11º lugar, les anuncia, y me van a condenar a muerte. En 12º lugar, y le entregarán. En 13º lugar, ¿a quiénes? A los gentiles. O sea, cuando Pilato les grita al pueblo, ¿verdad? Ahí estaban los sacerdotes, los líderes, con todos los gentiles diciéndole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y dice Cristo en 14º lugar, para que le escarnezcan. Ya van 14 profecías. Y se van a burlar de mí, me van a escarnecer. En 15º lugar, y me van a azotar. En 16º lugar, y me van a crucificar. Y en 17º lugar, mas al tercer día resucitaré. Les declara exactamente, detalle por detalle, cada cosa que Él iba a sufrir y lo que la gente le iba a hacer. Vemos el control absoluto que tenía Jesús del futuro. Todos los acontecimientos, todos los eventos que Jesús enfrentó, los tenía perfectamente bien conocidos. Esto se llama en la Biblia omnisciencia, que significa el que conoce todas las cosas, y es un atributo que solo le pertenece a Dios. Vayamos a Mateo 26. Qué maravilloso. Versículo 2. Y vean ustedes, vamos a hundirnos todavía más, una profundidad tremenda. Dice Mateo 26, 2, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Aquí Cristo está plenamente consciente que solo le quedan 2 días. Vamos a ver a continuación que el plan para matar a Jesús de los principales sacerdotes y de los líderes religiosos no era durante la Pascua. Porque durante la Pascua venían de todos los pueblos y aldeas a Jerusalén y se juntaba mucha gente en Jerusalén. Y entonces, si en el día de la fiesta ellos le crucificaban, podía causar un alboroto porque tenía muchos seguidores Cristo. Entonces dice el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron con consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la Pascua, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y en el versículo anterior, Jesús ya está anunciándoles a los discípulos, me quedan 2 días.
Y al mismo tiempo que Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Al mismo tiempo que Cristo les revela a los discípulos, me quedan 2 días, las mentes humanas, los seres humanos por acá, por otro lado, están diciendo, no durante la Pascua. O sea, Él sabía perfectamente bien cuándo iba a ser entregado. Los seres humanos ni siquiera sabían que era durante la Pascua donde Él tenía que morir. Y vamos a ver más adelante, a continuación, cómo todos estos acontecimientos se precipitaron para que se cumpliera precisamente la voluntad de Dios. Solo quedaban 2 días, los líderes religiosos dijeron que no durante la Pascua, no sería ese día cuando lo arrestaron. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene la última palabra. Por acá pueden estar en tu casa, cuchi, vamos a quitarle esa cosa, vamos a quitarle a su hijo, vamos a robarle, te voy a hacer mal, es hermano. Y por acá Dios está contigo diciéndote, no temas del hombre. Por un lado la gente puede armar un complot y puedes tener muchos amigos tratando de planear y desarrollar estrategias para hacerte un daño. Y Dios te dice, no temas, estoy contigo. Qué maravilloso tener esta conceptualización, esta seguridad de que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? De saber que mis manos no dependen de, por acá, mi jefe me habla, Armando, pues si te invito, vámonos con unas chavas hoy en la noche, para que si quieres que te aumente de puesto y que formes parte del grupo de la compañía, pues tienes que jalar parejo con nosotros. Y por acá andan urgiendo esto, y por acá me dice Dios, sé santo, hijo mío, porque yo soy santo. Pero, ¿a quién le crees? Me contesta Dios. ¿Dependes tú de hacer pecado e inmoralidad y creer que tus jefes te van a recompensar? ¿Tú crees que tu destino y tu futuro está en manos de tus jefes, de tu papá, de tu mamá, de tu esposa? ¿Tu felicidad depende de algún ser humano? ¿O dependes de mi relación? Me pregunta el Padre. Cuando nosotros llegamos, amados santos, a tener esta seguridad y esta esperanza de Dios, podemos decir con el apóstol Pablo, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay consejo, dice Proverbios 21, ni inteligencia, ni sabiduría en contra de Jehová. El caballo se prepara para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Jehová es mi fortaleza, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército me rodeare, Salmo 27, y me apuntaran sus cañones, un ejército, no tu suegra nada más, un ejército de suegras, y tuvieras que tener que quedar bien con aquí y quedar bien con allá, aunque millones de personas apuntaran contra ti, Jehová es mi fortaleza, mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Mi vida, mi destino, mi felicidad, mi seguridad, la hora de mi muerte, no están en manos de ningún ser humano. Están en manos de El Shaddai. Por eso Jesús, ante esta conciencia tan profunda, esta seguridad de su Padre, dice la Biblia en Isaías, puso su rostro como pedernal y se enfrentó a la cruz. Dice en Hebreos 12, por el gozo puesto delante, no tuvo, ¿verdad?, menosprecio, y hizo a un lado la vergüenza y el oprobio. Dios quiere que nosotros tengamos esta mente de Cristo. Que todos estos últimos días de Él nos demos cuenta que si su Hijo tuvo esa seguridad y en Getsemaní enfrentó, como lo vamos a estudiar profundamente, tal vez la próxima semana, el encuentro donde la presión fue más grande y vamos a ver por qué esa sangre salió de sus capilaridades y de sus tejidos de la piel, porque en ese momento Jesucristo, al decir al Padre, no se haga mi voluntad, es cuando nosotros rompemos y replegamos a los poderes de las tinieblas, cuando verdaderamente nos entregamos en lo que la Biblia le llama la consagración total.
donde le dices, Padre Santo, ya no quiero hacer nada, hágase contigo mi voluntad. Lo que tú me digas, eso haré. Si me quieres humillar, humíllame. Si me quieres que yo sea siervo, no quiero buscar para mí grandezas, no quiero buscar para mí estas cosas. Padre, quiero solamente estar en el centro de tu voluntad, quiero hacer lo que tú me mandes. Cuando llegamos a ese punto de rendir nuestra voluntad totalmente a Dios, es cuando entramos en lo que la Biblia llama el reposo de la fe, donde tu vida a partir de ese momento tiene paz, tiene tranquilidad, porque has encomendado absolutamente todas las cosas delante de Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Pero tú tienes que encomendarle tu camino a Dios y tienes que dejar que Él haga, no yo, sino que Él haga en mi lugar. Ahora vemos a continuación también que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque mientras nos vamos acercando a la cruz, observen algo, un fenómeno increíble en la Biblia. Conforme nos vamos acercando, como nos vamos a ir acercando, porque vamos a estudiar profundamente este último día de Jesucristo, conforme nos vamos acercando a la culminación que va a ser la cruz del Calvario, vemos los poderes del mal dirigiéndose a la cruz, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, Dios también dirigiéndose a la cruz. Aquí encontramos que tanto Dios como Satanás tenían como meta la cruz. Aquí nos damos cuenta que la justicia y el pecado se iban a encontrar cada uno en la cruz. Satanás no sabía todo lo que urgió Satanás con los líderes cuando se le metió a Judas. Vámonos a la cruz porque ahí lo vamos a destruir. Por el otro lado, Dios también estaba encaminándose hacia la cruz. Y fue en la cruz donde se encontró Satanás con Dios. ¿Por qué? Porque fue en la cruz, escúchame, donde la maldad fue destruida. Fue en la cruz donde el diablo fue exhibido públicamente, como lo vamos a leer a continuación. La cruz fue para Dios como un anzuelo, como una carnada, que el diablo llegó y mordió, y ahí fue donde fue destruido. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnisciente, porque el diablo, para que alguna criatura pueda tener conocimiento de algo, a fuerza Dios se lo tiene que revelar, porque de Él es el conocimiento y la sabiduría. Entonces el diablo, de acuerdo a la Biblia, no lo sabe todo. Y es tan bruto en este aspecto que fracasó terriblemente, porque cuando Cristo resucita a los 3 días, el susto que se llevó Satanás. Y si fue ahí en la cruz donde Dios atrapó al diablo y cayó como cebo, y cuando mordió el cebo Satanás, ahí fue destruido, porque fue la muerte de Cristo, Hebreos 2, 14 y 15, lo que destruyó el poder de la muerte de Satanás. En ese momento tenemos que entender algo como cristianos. Mi maldad solo tiene un lugar para morir, y es vivir juntamente con el crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El único lugar donde yo puedo terminar con mi maldad, ya no voy a pensar en la de los demás, la mía, es en la cruz. Crucificando mi carne, mis pasiones y mis deseos. Ahí en la cruz es tan poderosa que la gente abajo le gritaba: si tú eres el Hijo de Dios, o sea, desafiándolo, tentándolo, retándolo, bájate.
y desclávate y sálvanos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Nos damos cuenta la confusión intelectual de la gente al pie de la cruz que no entendía el plan de Dios. Nadie entendía el plan de Dios más que el Hijo. Pero si Jesucristo se hubiera desclavado, no hubiera podido realmente realizar el plan de Dios, porque era dejarse clavar la manera que Dios escogió para vencer las tinieblas. Y si yo quiero comprender esto y aplicarlo a mi vida, Dios me dice que siga los pasos de Jesús. Dice en Colosenses 3, 4 y 5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal. Hay lo celestial y hay lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Pasiones, lascivia, malos deseos, pornografía, sexo antes del matrimonio. Todas estas cosas, si tú no las matas y no las haces morir, y solamente hay la cruz como respuesta para nuestras pasiones, nunca podrás ser campeón contra el mal. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, el diablo no tiene nada contra mí, es precisamente porque él era sin pecado. ¿Qué es lo que le hable a los demonios que ataquen a un cristiano, ya bajo la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que le abre la puerta a Satanás para que me afecte, para que me confunda, para que me saque del camino, para que me haga predicar herejías, para que me haga sentirme orgulloso, para que me haga sentir especial, para que me haga sentir que soy profeta, que soy apóstol, o que soy diferente, o que soy más grande, o porque la gente se aprovecha de mí? ¿Qué es lo que hace que todas esas cosas puedan hacer y tenerle lugar a Satanás en mi vida? El pecado. El pecado. Y cuando nosotros vivimos en pecado es cuando nosotros abortamos la misión de Dios y es cuando nos hemos bajado de la cruz. Porque a Satanás no le gusta a ningún hijo de Dios ver crucificar su carne. Satanás te dice, disfruta, de la dolce vita, se la vi, como dicen en París. Vive la vida, disfrútalo ahorita, no seas burro, ya se está yendo el camión, ten relaciones sexuales, disfruta ahorita las muchachas, mira lo que te ofrece el mundo, y estamos bombardeados con esto. O sea, el mundo a nosotros nos lanza el mismo desafío, bájense de la cruz, cristianos tontos, aquí abajo está el baile latino, aquí está la dulce vida, aquí está el agasajo, aquí disfrutas. Y cuando tú haces caso a eso, te bajas de la cruz y pierdes la victoria contra Satanás y contra tu propia vida. Miren ustedes en 1 Corintios estas verdades, capítulo 2, 1 Corintios 2, para terminar. Dice 1 Corintios 2, versículos 7 y 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la Biblia nos habla que hay una sabiduría que es de Dios y esta sabiduría está escondida, ¿verdad? Oculta. Y si está escondida, ¿cómo la puedes encontrar? Necesitas que Dios te la revele. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás se hubiera dado cuenta que la cruz era el lugar donde el Cristo lo iba a vencer, jamás se hubiera metido dentro de Judas. Jamás hubiera cometido la estupidez de meterse dentro de Judas. Jamás hubiera cometido la necedad de cuchillarle a los sacerdotes y al Sanedrín y que planearan el complot y el contubernio y traicionaran a Jesucristo. Si él hubiera sabido esas cosas, no lo hubiera hecho. Ahora veamos en Colosenses, la misma verdad, capítulo 2, versículo 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando, la palabra despojar es desvestir, arrancar las ropas,
despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que en la cruz del Calvario dice la Biblia que Satanás le arrancó la careta, la máscara al diablo. Y ahí en la cruz del Calvario Jesucristo nos enseña con su muerte lo que es la maldad. O sea, en la cruz del Calvario Dios nos está diciendo, miren nada más el colmo de la irracionalidad humana. Cristo no era traficante de drogas, Cristo nunca mintió, nunca le hizo mal a nadie, levantó a los muertos, sanó a los enfermos. Y miren ustedes con qué odio, con qué crueldad, con qué actos tan ignominiosos han hecho conmigo. Lo hicieron pedazos y todavía, bájate si eres el Cristo. Y lo seguían insultando, tengo sed, sí sed, vamos a darle vinagre y hiel. Y en ese momento nos damos cuenta lo que es la humanidad. La humanidad está llena de maldad en contra de la verdad y de la luz. Ahí en la cruz lo podemos ver, porque ahí en la cruz Cristo desenmascaró a los poderes de las tinieblas y nos mostró la maldad exhibida públicamente en su máximo esplendor. Ahí nos damos cuenta nosotros en la cruz que si fuimos nosotros y nos identificamos con aquellos que le crucificaron, porque fuimos todos con nuestros pecados los que le pusimos en la cruz, nos damos cuenta cuán grande es el pecado en contra de Dios. Y cómo dentro de nosotros continuamos llevando verdaderamente ese odio en contra de todo aquello que era la luz. Y que es la luz y que seguirá siendo la luz. Ahora finalmente nos damos cuenta en Mateo capítulo 26, regresamos a Mateo 26 para terminar, versículo 20, que Jesucristo les dice a los discípulos algo estremecedor, solemne y conmovedor. Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Aquí. Ya habían pasado 2 días. Él había dicho que iba a ser crucificado a los 3 días. Y que iba a estar 3 días también en la tumba, como lo vamos a ver después. Aquí ya vemos nosotros que pasaron 2 días. O sea, el día judío comenzaba al atardecer, el próximo atardecer. Cristo, al decirles que esa era la última noche, si al otro día no estaba muerto, a la luz de la ley judía, era un falso profeta. Si todos estos detalles, alguno de ellos fallaba, porque acuérdense que tenía que cumplirse el 100% para que fuera profeta de Dios. Ya vimos como 17 profecías que enumeró Jesús, detalle por detalle, y si alguna de ellas no sucedía en el orden que Él lo dijo, y no pasaba como lo está diciendo aquí, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, o sea, ahí se sienta Cristo a cenar con los discípulos. Y vean ustedes en Mateo capítulo 26, versículo 21, lo que les dice. Mateo 26, 21, y mientras comían, de cierto les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Aquí ya Él revela algo más grande. Ya había dicho que iba a ser entregado, y que iba a ser entregado a los sacerdotes, pero ahora les dice en la última cena que el traidor se encuentra entre ellos. Los va llevando, ¿se dan cuenta cómo los va llevando Jesús? Aquí ya les da otra predicción más y otro detalle más, otra clave más. El traidor se encuentra entre ustedes. Y en el capítulo 26 de Mateo, versículo 29, dice la Biblia, porque 26, 29, y les digo que desde ahora, esto es precioso, no beberé. Aquí está ya cenando Jesús con los discípulos, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Aquí Cristo les dice, esta es la última vez que tomo con ustedes vino. Y no lo voy a volver a tomar hasta que estemos juntos con mi Padre en el cielo.
Si Jesús hubiera dicho, esta es la última noche que voy a estar, etcétera, etcétera, pero Él dijo, esta es la última copa de vino que me tomo. O sea, Él sabía que ese momento era la última cena para Él. No volvería Jesús a tomar, porque lo próximo que Él tomó después de eso fue hiel y vinagre en la cruz. Qué increíble maravilla de Salvador tenemos. En el capítulo 26 de San Mateo, versículo 31, dice la Biblia, entonces les dijo, todos ustedes se escandalizarán. Es la profecía número 21. 2 de mí. La 24ª de noche, o sea, todos sus discípulos más tarde, como sabemos, le abandonaron. ¿Ven ustedes cómo, mientras pasan las horas, les revela más? Y les revela más, y les revela todos los detalles que continuarían sucediéndose en el orden y la cronología en la que Él se los mencionó. Capítulo 26, versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Galilea, ya no solamente les dice todo lo que les dijo, sino que, y después de que resucite, me voy a encontrar con ustedes, y les dice el lugar exacto donde los iba a encontrar. Y Galilea fue el lugar donde se reunió después de la resurrección con sus discípulos, en Mateo 28, versículo 16. Y finalmente dice Mateo 26, versículo 34, y Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, hoy en esta noche, profecía número 26, antes de que el gallo cante, profecía 27, me negarás, profecía 28, y le dice ¿cuántas veces? 3 veces. Antes de que cante el gallo, esta misma noche, me vas a negar, Pedro, 3 veces. Sería la noche antes que amaneciera, que Pedro le negaría, no 2, sino 3 veces. Damas y caballeros, hermanos en Jesucristo, de acuerdo a la ley de las probabilidades, los que les interese y les gusten las matemáticas, para que todas estas profecías se hayan cumplido al pie de la letra, particularmente cuando muchas de ellas, como hemos visto, eran contrarias a los deseos de las personas involucradas, es, de acuerdo a la ley de las probabilidades, 10 a la 50ª potencia. Esto es una imposibilidad humana. Jesús era realmente el verdadero profeta, el Mesías de Dios, el mismo Dios en la carne. El Señor Jesús le dijo estas palabras a la nación de Israel antes de morir, en Juan capítulo 12, versículo 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, yo lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esta es la razón principal que Jesucristo enseñaba, demostrando que Él era el Mesías, que a Él debían oír, y que en esta noche no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podamos nosotros tener nuestra salvación. No es Sócrates, no es Oscar Wilde, no es Shakespeare, no es el gurú, no es Ron Hubbard, no es el Dalai Lama, no hay ningún otro individuo, ninguna otra persona a la que tú prestes atención y que puedas creer que vale la pena y que pueda cambiar tu vida más que a Jesucristo de Nazaret. Y si tú en esta noche le entregas tu vida, tú que aún no le has entregado tu vida, tú cristiano que aún no te has consagrado a Jesucristo y estás dejando que los días pasen viviendo perdidamente, lastimeramente, creyendo que tendrás alguna oportunidad tal vez mañana, cuando tú no sabes si hoy es la última vez que Dios te ha hablado. Cuando oigas su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día en que Dios quiere que vengas a la cruz del Calvario. Oremos.
Padre, te damos gracias por la Biblia, por el mensaje de Jesús, por sus predicciones y profecías asombrosas, demostrando y cumpliendo la ley de la Torah del Antiguo Testamento de que Él era el Mesías. Él era el Mesías que tú habías escogido, el Cordero que quita el pecado de nuestra vida. Te damos gracias por Jesús, Señor, y por la maravillosa vida que Él vivió, por permitirnos examinar esta vida de Jesús con un microscopio, de sacar estas verdades, estos tesoros escondidos de los evangelios principalmente, que nos muestran que Jesús estaba absolutamente al control de todas sus facultades. Él estaba al control de todas las circunstancias. Él sabía perfectamente bien para qué había nacido, porque su razón de nacer fue morir en la cruz, para pagar en esa cruz el precio con su sangre por nuestros pecados. Gracias por un Salvador tan maravilloso que tenemos y por demostrarnos con todas estas profecías que Él era verdaderamente el Mesías y que ahora lo es en millones de corazones que le han aceptado como Señor y Salvador. En esta noche yo te pido que tú vengas a Jesucristo. No te estoy invitando a que vengas a una religión, te invito a que vengas a la cruz. La Biblia dice que el que no muere como el grano de trigo al caer a la tierra, no lleva fruto. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dijo Jesús, anticipando su muerte, queda solo y nunca darás fruto en tu vida. ¿Cuál es el más grande enemigo que tenemos? Nuestro ego. Nuestro ego. Esta voluntad propia de querer hacer lo que nosotros queremos hacer, de no someternos a ninguna autoridad, de vivir una vida libertina y de establecer nosotros las reglas. La Biblia dice, sométete a Dios y el diablo huirá de ti. No somos dioses, fuimos creados para conocer a Dios, someternos a sus leyes y creer en lo que Él hizo en la cruz. Si alguna persona en esta noche quiere venir a Cristo, ahí desde su lugar, dígale estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó con su sangre por todo lo que yo he hecho y te pido que me perdones y que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por todo lo que eres y lo que hiciste en esa cruz, y te pido que abras mi entendimiento para conocerte en la Biblia y estudiar principalmente las últimas 24 horas en este planeta que pasaste, que fueron las más críticas